Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 1 de noviembre de 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa, y allí también tienen nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y con esta maravillosa e inconfundible tonada del gran Monty Norman, les presentamos, por supuesto, excusas a todas las personas que venían siguiendo el especial, el cuarto especial del mes de Halloween, que tenía que ver con el mundo de los zombies. Ese irá y lo tendrán completo en nuestra plataforma a la carta y también en nuestros podcasts, porque, por supuesto, la noticia, y es nuestro deber, y también lo hacemos con todo el placer del mundo, dedicarle este programa a recordar la memoria de uno de los grandes. Se fue a los 90 años de edad. Thomas Sean Connery, Sir Thomas Sean Connery, el gran James Bond. Pero iremos más allá de ese personaje del 007 y a través de 20 largometrajes recordaremos otros brillantes y magníficos papeles. Y para hacerlo, pues tenemos la grata compañía de mi gran amigo y compañero, don Rafael Auchaibe, radicado en los Estados Unidos de América. Rafael, muy buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio, nuevamente un placer. Señor Mario Alcalá, muchas gracias por esta invitación. Como siempre, lo saludo desde la muy alborotada Estados Unidos y desde el estado clave para estas elecciones de la Florida. Bueno, Rafael, ¿cómo se ha recibido la noticia ya? Me imagino que, por supuesto, todo el mundillo de Hollywood conmocionado por la muerte del gran Sean Connery. Interesante, porque ha sido una de las pocas cosas que ha podido quitar el tema electoral de la mente de las personas. Por lo general, el ciclo de las noticias ha estado 100% en el tema electoral y en el tema del coronavirus, pero llegó la muerte de, por supuesto, una de las grandes leyendas del cine, ganador del Oscar, y con tantos papeles memorables, Mario, que es imposible no dedicarle una gran cantidad de tiempo en los medios a Sean Connery. Y por supuesto, él rodó muchísimos largometrajes, pero escogimos 20, estos 20 largometrajes que representan, por supuesto, esa faceta como agente 007, pero también otros roles, incluyendo el cine de guerra, el cine de aventuras, el suspenso y el misterio, y también la aventura y la fantasía. Así que, junto con Rafael Auchaibe y Mario Alcalá, iremos del 20 al 1 recordando a la leyenda, al escocés legendario Sean Connery. Número 20. What are you hoping to catch? Something about 6'2", 190 pounds, with brown eyes. Well, why bother going to sea? Let me help you. Mr. Bond! Y por supuesto, los sonidos que vamos a escuchar van a ser en su idioma original, porque cómo dejar de lado, Rafael, ese Scottish, ese magnífico acento escocés que incluso le trajo varios problemas, porque muchos criticaban esa faceta de Sean Connery, que siempre sonaba igual en los papeles, así fuera un capitán ruso de un submarino o fuera un supuesto agente de otro gobierno. Pero qué vozarrón. Oiga, y esta película es interesante porque esta es una de las pocas, si no la única, que no fue producida por Metro-Goldwyn-Mayer, que son los que se habían encargado de toda la franquicia de James Bond. Y ya Sean Connery estaba mayor, entonces trataron de escribir eso en el guión, y lo que hicieron fue que James Bond era un agente retirado
y que, por supuesto, MI6 lo necesitaba para una nueva misión. Y inicialmente se había considerado a George Lazenby para interpretar al agente 007. Sí, hubiera sido la segunda película para el gran George Lazenby, pero les hablamos de Never Say Never Again, una frase de vida, ¿no, Rafael? De 1983, nunca digas nunca jamás. Aquí con dos potentes chicas Bond, Bárbara Carrera, Kim Basinger, que llegó a tener un pueblo propio, y veíamos a ese James Bond que mantenía, es que era interesante la presencia y el carisma de Sean Connery, que pese a que los otros ya estaban en carrera y ya por supuesto estaba Roger Moore, pues la vuelta 12 años después de Sean Connery y después de Diamantes para la Eternidad, movió el mundo del cine y todos querían que él siguiera de largo, que siguiera siendo el agente 007. En esta película hay un personaje que llama la atención y es la primera película que hace Rowan Atkinson, que después haría era como una mofa de el agente 007 y era ese agente Johnny torpe, English, idiota, claro. Johnny English. Y aquí, por supuesto, también aparecía Blofeld, pero interpretado nada menos y nada más que por la leyenda Max von Sydow. Nuestro lugar número 20 de 1983, frase de vida, nunca digas nunca jamás. Número 19. I believe in the new Russia. You may not, but I do. 20 years ago, it was just a pipe dream. Today, it's our only hope. We thought we could bankrupt you people by raising the stakes in the arms race, gambling with the fate of the human race. Lugar número 19, llegamos a una película de la cual hablábamos en nuestros especiales sobre la Guerra Fría. Está inspirada en la novela de uno de los suyos, Rafael, el gran maestro John le Carré, The Russia House, la Casa Rusia, con la inigualable y maravillosa Michelle Pfeiffer y una historia clásica de espías de Oriente y Occidente. Sí, pero en esta película Sean Connery no quería ser espía. Él publicaba libros y por casualidades de la vida le llega un manuscrito ruso y termina trabajando para los servicios de inteligencia británicos para descubrir si esto realmente lo terminan convirtiendo en espía sin querer queriendo. Sí, pero bueno, él ya creo que tenía la experiencia y tenía el bagaje suficiente para llevar a cabo esta misión, que sí, como usted dice, le tocaba ya casi que por obligación. Y aquí veíamos un romance ahí importante, ¿no? Porque él en alguna escena, cuando están creo que en la cocina, él le dice abiertamente te amo y la coge ahí como desubicada al personaje de Michelle Pfeiffer en esta intriga, insisto, de la Guerra Fría. Sí, hay críticas a la película que dicen, mire, esto no es una película de espías, esto es una película de romance disfrazada de película de espías. Pero le luce a Sean Connery y sobre todo a Michelle Pfeiffer. Nuestra posición número 19 de 1990 de Russia House, la Casa Rusia. Talked about jazz, and I played some. What? Somebody had a saxophone. What else? Drum kit? Número 18. Greetings. I am Juan Sanchez Villalobos Ramirez, Chief Metallurgist to King Charles V of Spain, and I'm at your service. Who? Rafael, yo estoy por creer que Sean Connery no ha muerto, porque él era inmortal, era un Highlander y estaba al lado de Conor McLeod. Me encanta el pedazo que usted acaba de poner de esta película. Claro, es que es Juan Sánchez Villalobos Ramírez, servidor de Su Majestad el Rey, e iba con todas las intenciones de entrenar a Duncan Conor McLeod en esa raza de hombres del cual solo tiene que quedar uno en esta película de 1986, Highlander, el escocés legendario, con gran banda sonora y con esa escena maravillosa de la lucha en el letrero de Silver Cup. Claro, y la banda sonora Queen, Princess of the Universe. Sí, señor.
Y aquí veíamos, pues sí, una película de época que jugaba mucho con los flashbacks y veíamos ese personaje que era como padre e hijo, como un entrenamiento que incluso lo lleva al agua, donde Conor McLeod le tenía bastante miedo, pero Juan Sánchez Villalobos Ramírez no daba su brazo a torcer y era prácticamente un sargento del ejército. Oiga, esa mitología de Highlander, que la única manera de acabar con la gente de esta raza era cortándole la cabeza, un poquito salvaje, ¿no? No, y lo peor fue lo que vino después de esta primera entrega. Vinieron unas secuelas horrorosamente malas que terminaban en el espacio y que siempre quedaba uno solo, pero seguían saliendo y saliendo, se reproducían. Sí, como mágicamente. Y la película, bueno, es uno de esos clásicos que mucha gente adora, pero la crítica la destrozó en el momento que salió. Eso tienen esas películas de culto que no hacen comunión con la crítica. Nuestro lugar número 18 de 1986, Highlander. Like a dung heap. And you have no knowledge whatsoever of your potential. Now. Número 17. Good evening, Mr. Bond. Blofeld. Good evening, 007. Double jeopardy, Mr. Bond. You killed my only other double, I'm afraid. After his death, volunteers were, understandably. Rafael y oyentes, lugar número 17 de 1971, Diamonds Are Forever, los diamantes son para siempre. Aquí otra entrega de James Bond, protagonizada por Sean Connery, con una de mis chicas Bond favoritas, Jill St. John. Ay, cómo era hermosa esa mujer. Y Blofeld, el villano Rafael en esta buena entrega que seguía consolidando esa carrera de Sean Connery como el 007. Y otra de esas películas que muestra la relación complicada que tuvo Sean Connery con la Metro-Goldwyn-Mayer con respecto a su rol como James Bond. Él ya había salido, habían hecho la película con Lazenby y después estaban buscando otro James Bond y decidieron irse por Sean Connery para esta película porque él tomó la decisión. Él dijo, bueno, listo, vamos a darle una última oportunidad. Esa relación la han tenido varios actores con el personaje de James Bond, ¿no? Acordémonos de lo que pasó con Daniel Craig hace poco, que él dijo, ni muerto vuelvo a interpretar el rol. Y le pagaron una buena cantidad de plata y dijo, bueno, listo, hagamos la última, pues. Pero es que aquí le pasó lo mismo, porque en ese punto de hora a Sean Connery la cantidad de dólares que le ofrecieron pues fue tan grande que si se hace el cambio a hoy en día serían algo así como 40 millones de dólares por una película. Eso ni La Roca ahorita que está cobrando duro. Entonces, increíble. Pero hay algo con el personaje de James Bond y bueno, hoy que estaba viendo todos los homenajes de Sean Connery, vi una entrevista que le hicieron y es que él decía, es que es muy difícil quitarse la imagen de James Bond. Yo no quiero que la gente cada vez que me vea la cara piense en el 007. Una de las pocas personas que se lo ha podido quitar de encima ha sido Sean Connery, o pues lo fue Sean Connery, sobre todo en la segunda mitad, sobre todo hacia la segunda mitad de su carrera, que fue hacia principios de los 90. Y prueba de ello es la gran cantidad de películas que vamos a estar recordando precisamente más allá del agente James Bond. Del año de 1971, lugar 17, Diamonds Are Forever. Número 16. Why are your socks inside out? Because socks are badly designed. The seams are on the inside, hurt the toes. In some cultures, it's considered good luck to be wearing something inside out. And you believe that? No, but it's like... Lugar 16 del año 2000, una maravillosa película, Finding Forrester. Rafael, ¿usted no le parece que en ciertas películas Sean Connery le imprimía más su acento Scottish que en otras? En esta Claro. lo tenía, pero purísimo. Claro, ¿no? Pero además es que como ya aquí esta película es del 2000, ya Sean Connery estaba interpretando un personaje mucho mayor. Entonces yo creo que se daba un poquito más la posibilidad de hablar tal cual como hablaba él. En una película donde él es una especie de tutor, un profesor ya con varios años encima, un escritor que coge a un joven afroamericano y le dice, mire, me acuerdo mucho una de las frases de la película donde le dice, usted para escribir tiene que sentir, no tiene que pensar. Y el hombre, máquina de escribir en mano, cuyas teclas escuchamos ahí de fondo, pues empieza a decirle, mire, usted tiene que dejar que los sentimientos fluyan, y así van recorriendo este camino en una película que recibió críticas encontradas, pero que me parece un trabajo
al margen de los que hacía Sean Connery, uno más dramático. Nominada al Oso de Plata en Berlín. Y bueno, nada menos y nada más que Gus Van Sant dirigiendo, ¿no, Hágame Mario? el favor. Nuestro lugar 16 del año 2000, Finding Forrester. The first key to writing is to write. Número 15. Yes, I thought I saw a spectre at your shoulder. What do you mean? The spectre of defeat. That your luck was due to change. We'll soon find out. Any objection to raise the limit? 500 pounds, shall we say? Too big for me. Count me out, too. Perhaps you'd like to take the shoe. My friend won't mind. Llegamos al lugar número 15 aquí en De Película de Caracol Radio, recordando en este top 20 las películas del gran escocés legendario de Sean Connery. Los acompañamos Rafael Auchaibe y Mario Alcalá. Llegamos a 1965 con Thunderball, Operación Thunderball. Aquí otra de las situaciones recurrentes, Rafael, es que James Bond, interpretado por Sean Connery, era un avesado, un experto jugador de póker. Y aquí ya se empiezan a ir un poquito más allá del límite con el tema de los artefactos, y entonces aparecen cosas como el jetpack y un poco de cosas que no estaban presentes en las primeras películas. Se empezaron a dar más libertades y empezaron a hacer un agente 007 que después se convertiría en la mofa de otros, como mencionábamos ahorita, Johnny English. Sí, aquí perdían para muchos esa esencia del tipo que resolvía las situaciones con base en su carisma, en su, por supuesto, su atractivo, y ya le metieron mucho trucaje, mucho artilugio, mucho merchandising para hacer escenas también submarinas. Oiga, Mario, en esta, ya que estamos recordando las películas viejas de James Bond, Bernardo Hoyos, que se fue en 2012, tenía un programa en Caracol Televisión, y él hacía muchos de esos. Ellos presentaban las películas y en los comerciales entraban y hacían comentarios. Y me acuerdo haber visto esa película en ese programa que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Cinearte. Cinearte, era bueno, ¿no? Nuestro lugar número 15 de 1965, Thunderbolt. I found Emilio attractive. Then, Does he live aboard the yacht? no, he has a house on the island. Número 14. In the year 1855, England and France were at war with Russia in the Crimea. The English troops were paid in gold. Once a month, 25,000 pounds in gold was loaded into strong boxes inside the London Bank of Huddleston. Lugar número 14, par monstruos en esta producción de 1978, The First Great Train Robbery, el primer gran robo del tren, una película de Michael Crichton, y el par de monstruos del que les hablo son, por supuesto, Sean Connery y Donald Sutherland. Y aquí la historia era, Rafael, ¿cómo así? Es que los trenes no se pueden atracar en movimiento, pues vamos a ser los primeros, y de ahí va la trama. Y bueno, usted habla de dos monstruos, yo creo que son tres, porque Michael Crichton fue nada menos y nada más la persona que escribió mi película favorita de todos los tiempos, Jurassic Park, pero además es que eso es lo suyo, definitivamente. Esa es la mía. Pero además uno de los grandes autores de ciencia ficción, yéndose con una película más bien como, no histórica, pero sí como una ficción histórica. Pues aquí veíamos a un Sean Connery que estaba, por supuesto, combinando ya esa nueva faceta y le apostaba a diferentes tipos de papeles, incluyendo estos, que si bien tenían todavía esos tintes de acción, ya se movían en otros terrenos, incluso con películas de épocas, esta aplicada al siglo XIX, Rafael. Una película muy interesante, y de verdad, ver a esos dos mano a mano, a Sutherland y a Sean Connery, es una cosa impresionante. Es esas películas que uno se disfruta viendo solamente por las actuaciones principales. Lugar número 14 de 1978, The First Great Train Robbery. Número 13. Mr. Henderson's waiting for you. You're not coming in with me? Mr. Henderson would like to see you alone. Do come in.
Mr. Henderson? Lugar número 13 para otra película de la saga de Sean Connery en James Bond, esta de 1967, You Only Live Twice, solo se vive 2 veces. Por eso también digo, Rafael, que puede ser que Sean Connery no esté muerto, simplemente haya estado en una misión donde fingió su muerte y esté en otro asunto como lo hizo con esta película de 1967. Mario, en esta película aparece uno de los malos más icónicos de James Bond, que además también fue parodiado, pero esta vez por Austin Powers, por Mike Myers, y es el personaje que interpretaba a Don Pleasence. El del gato. El del gato, pero que terminó volviéndose mucho más famoso el de Mike Myers, que era, ¿cómo era que se llamaba? El Doctor Malito. El Doctor Malito con Mini-Me. No, pero es que incluso también ese villano así con el felino, pues el inspector y Gadget. con la cicatriz en la cara. Sí, pero vea que lo del gato con el villano también lo tomó el inspector Gadget o el inspector Trucchini en los dibujos animados. Uy, ¿cómo? Por supuesto. Oiga, pero le confieso algo, de las entregas de James Bond, de todas las sagas durante ya 25 largometrajes con el que se anuncia, esta es la menos favorita. Pues es una película entretenida, pero no me parece que perdió muchas cosas, entre ellos pues una chica Bond, así que fuera reluciente como las otras. ¿Y sabe quién está dentro de los escritores de esta película? Roald Dahl, que es nada menos y nada más la persona que escribió Charlie la fábrica de chocolates, y que ahora hay una nueva serie que está sacando HBO por el tema de Halloween y eso, que se llama The Witches. Roald Dahl, uno de esos grandes autores, sobre todo de libros para niños. Y aquí la dirección estuvo a cargo de Louis Gilbert en esta producción de 1967, nuestro lugar número 13, You Only Live Twice. Número 12. Comrades, this is your captain. It is an honor to speak to you today, and I am honored to be sailing with you on the maiden voyage of our motherland's most recent achievement. And once more, we play our dangerous game. Y llegamos al mundo de las novelas de Tom Clancy con esta producción de 1990, también muy de Guerra Fría, de 1990, The Hunt for Red October, La Caza del Octubre Rojo. John McTiernan en la dirección, uno de los grandes de acción, Alec Baldwin como ese gran Jack Ryan, y aquí Sean Connery era Marco Ramius, una suerte de comandante de la Marina rusa a bordo de un submarino. Y aquí es que con esta película es que empieza todo ese renacer de Sean Connery. De pronto había empezado un poquito antes, pero esta es cuando él vuelve como un actor de acción hacia principios de los 90. Esta Caza del Octubre Rojo, que fue una película que dio muchísimo de qué hablar, y era... Mario, es que fue una época de películas de acción muy buenas, porque entonces en esa época apareció como El Fugitivo y apareció Duro de Matar. Uy, Samuel Gerard, por supuesto. Ese finales de los 80, principios de los 90 para las películas de acción fue súper importante, y una de esas películas clásicas es La Caza del Octubre Rojo. Y aquí era una suerte como de villano, pero que finalmente uno como público terminaba sintiendo empatía, no porque fuera Sean Connery, sino porque era un hombre que tenía sus ideales bien puestos, a pesar de que lucía como el villano. Óigame, y nombres de esta película, tiene un elenco increíble. Stellan Skarsgård. Sí, señor. Y nada menos Sam Neill, que es otro de mi cuerda. El doctor Alan Grant. Y nada menos y nada más que James Earl Jones. No, es que... Y Tim Curry, ¿qué me dice? Tim Curry. Del Rocky Horror Picture Show. Esto es una maravilla de elenco. Y Jeffrey Jones, también lo veo aquí, el hombre que estuvo en la película de Beetlejuice, el superfantasma. Buena producción y una de las mejores puntuadas en el tema de Tom Clancy, en las películas de este agente secreto de Jack Ryan. Nuestra posición número 12, La Caza del Octubre Rojo de 1990. Número 11. Distinguished Service Order. Military Cross? Colonel, Ratchet was responsible for 5 deaths. The suicide of the falsely accused maid,
The murder of the Armstrong child. Llegamos a la posición número 11 con una película, la original. Hace muy poco, Rafael y oyentes, estuvo de moda porque Kenneth Branagh se mandó con un remake, pero esta es la original de 1974, inspirada en la obra de Agatha Christie, Murder on the Orient Express, o Asesinato en el Expreso de Oriente. La dirigió nada menos y nada más que el maestro Sidney Lumet. El reparto, bueno, si usted habla de repartos ahora, sí que los... Esto no tiene nombre, o sea, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Albert Finney, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave. Oiga, o sea... En esas dos mujeres, en esa época sí que eran absolutamente divinas, Jacqueline Bisset y Vanessa Redgrave. Y además el maestro Richard Widmark, un hombre de la televisión y también de los Western. Oiga, Rafael, pero es que aquí Sean Connery tenía hasta el poder, la magia, la fascinación de engañar al mismo Hércules Poirot. Es que... Empezando porque la historia de Agatha Christie es supremamente entretenida. Y usted ahorita hablaba del remake de Kenneth Branagh. Yo me senté a verlo y me pareció divertidísimo, pero es por la misma historia. Y es, para los que no lo han visto, es un asesinato y Hercule Poirot tiene que adivinar quién de los que está en el tren es el asesino. Hagan de cuenta un juego de Clue. Sí, es un Clue en el tren. En el tren. Sí, y ese Hércules Poirot era nada menos y nada más que el maestro Albert Finney, pero en algo tiene usted razón, y es que el remake divierte. Muy divertido, es entretenidísimo, pero es básicamente porque la historia de Agatha Christie es tan entretenida, y por supuesto el remake, a comparación con esto, es que ya solamente para los que aman el cine y oyeron todos los nombres que les dijimos, se dan cuenta que esta es una película que tienen que verse. Y para ese reparto, por supuesto, estaba el grandísimo Sean Connery. Nuestro lugar número 11 de 1974, Asesinato en el Expreso de Oriente. Service Order. Military Cross. Número 10. Auric Goldfinger. Sounds like a French nail varnish. He's British, but he doesn't sound like it. Big operator, worldwide interests, all apparently quite reputable. Owns one of the finest stud farms in the States. What's the tie-up with Washington? He's clean as far as CIA is concerned. And where do I find him? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 1 de noviembre de 2020. Les recordamos a los oyentes que nuestro especial sobre los zombies irá directamente a nuestra plataforma digital, porque en el programa de hoy se lo dedicamos, y con toda la razón, con todos los motivos, a recordar parte de la gran carrera de Sean Connery, el actor que falleció a los 90 años de edad. Los acompañamos Rafael Auchaibe y Mario Alcalá, y llegamos a 1964 con la posición número 10 y con una de mis películas favoritas de toda esta saga, Rafael, de James Bond, Goldfinger, de 1964. Mario, si hay algo que esta película es maravillosa y todo lo que usted quiera, pero si hay algo que me llega a la cabeza, inmediatamente pienso en ella, es la canción de Shirley Bassey. No, es que yo quería que usted tocara ese punto para ver la grandeza de lo que han sido las bandas sonoras de James Bond a lo largo de la historia, incluyendo por supuesto esta que es una voz absolutamente impresionante, la de Shirley Bassey, pero después escucha uno a Billie Eilish y uno dice, ay, Dios mío, esta pandemia sí que nos ha dejado mal. Pero usted sabe que me gustó, a mí me gustó. No, eso también es consecuencia de la pandemia. Este 2020 no nos trata bien. Pero, digamos, de las nuevas bandas sonoras de James Bond, sin duda la mejor canción es la de Adele. Sí, totalmente de acuerdo. Sin duda. Totalmente de acuerdo, en eso sí. El vozarrón de Adele en esa canción es una cosa increíble. No, y como recogió el espíritu también de esas bandas sonoras tipo la de Goldfinger, la de esta película que estamos hablando, lo hizo Adele, y por eso yo creo que tuvo tanto reconocimiento. Además que era perfecta, porque también fue una película perfecta. Yo creo que es el top 1 de las películas de James Bond. Habrán sin duda otras opiniones. Pero volviendo a esta, oiga, escenas clásicas, por supuesto, esa mujer cubierta de oro, porque a aquel villano le encantaba el oro y le encantaba timar a sus oponentes, hasta que James Bond llega y seduce a la mujer en la azotea y le dice, venga, deje de estarle soplando las cartas y más bien dime un beso. Pero además me gusta que, yo no sé si nuestros oyentes han visto estas primeras películas de James Bond, pero son lentas.
y se demora y crean una tensión que es muy, muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de las películas de James Bond, que abren con una escena de acción inmensa. No, Goldfinger más bien es una película que se toma su tiempo en desarrollarse, y esa primera escena, una de las primeras escenas impactantes es cuando una mujer con la que James Bond había estado aparece cubierta de oro en una habitación de hotel. Exacto, pero Rafael, usted va a un punto importante, y es que antes el cine se construía con base en el carisma y la fuerza de los personajes, por eso el triunfo y por eso el éxito de Sean Connery, y después ya venían esas películas muy del estilo de Pierce Brosnan, que apelaban más al juego de luces, a los juegos pirotécnicos, que a la real fuerza que tenía el agente británico. Pero bueno, son estilos de hacer cine. Y esta, una de las clásicas, y de verdad, si quieren echar un buen recuerdo, búsquense la canción de Shirley Bassey, Goldfinger. ¿Y qué me dice? ¿Dónde me deja Pussy Galore? Honor Blackman, claro, otra de las sí, grandes. Oiga, también es que el portafolio que tenía Sean Connery con las chicas Bond creo que fue el mejor. Toca hacer un recuento, pero creo que a él le tocaron las mejores. Miércoles, ¿verdad? Esa escena clásica, bueno, que más adelante llegaremos, ¿no? A la escena clásica del vestido de baño con el cuchillo. Ay, por Dios. Bueno, quedémonos con esta, nuestro lugar número 10 de 1964, Goldfinger. Número 9. Mr. Mason, I'm Special Agent in Charge, Ernest Paxton. In charge of what? Fucking me over for another 3 decades? I don't know anything about your previous matters. I'm here because a special situation exists that we feel you might be able to help us with. Now what might that... Llegamos al lugar número 9 de 1996, la película The Rock, La Roca, y el macho alfa, por excelencia, le encanta el cine de acción, y una película de acción referente es esta, Rafael, La Roca, con Nicolas Cage y con ese hombre que se había fugado de Alcatraz, que escuchamos ahí de fondo, Sean Connery. Mire, a Michael Bay, de verdad yo lo tengo en mi lista de directores vetados, pero se demoró mucho tiempo en entrar en esa lista por esta película. Esta película es increíblemente divertida, y Sean Connery efectivamente lo terminan contratando a un equipo porque hay una amenaza terrorista a la bahía de San Francisco. Parece que hay eran como unas perlas que estallaban, ¿no? Sí, eran verdecitas. Verdecitas. Y entonces, tenían que como él era el único que se había podido volar de Alcatraz, entonces lo necesitaban para poder meterse por donde él se había volado a la isla y poder atrapar a los terroristas. Oiga, pero el hombre tenía que ver algo con el servicio británico, era como un oficial retirado, un oficial condecorado del ejército británico o algo así. Ay, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo. Sí, la verdad, como toca su historia volverla a atrás. Bueno, ¿y qué me dice? Estaba el gran Ed Harris y estaba el hombre que enfrentó a un Terminator, Michael Bay. ¿Y cómo hacemos para que Michael Bay se devuelva a esta época? Sí, ¿dónde perdió el camino? ¿Dónde perdió el camino? En 1996 a mí me hubieran dicho que Michael Bay estaba interesado en dirigir la versión de Lobo de DC Comics, yo estaría tranquilo en el 96, pero ahora me aterra. No, es que lo de Michael Bay es desastroso, hermano. O sea, no hay nada rescatable de Michael Bay. Con excepción de esta película, pues, pero... Tremenda producción de acción pura. De 1996, lugar 9, La Roca. No, good speech, right. You go talk to him. Me? Yes. Número 8. Our NCO and the presence are hearing of private soldiers. You know the KRRs, don't you? Yes, sir. You're breaking every rule in the book. And you live by it, don't you? We're both regulars. We are the army. What the hell else are we supposed to do? I live by the book. Para this and para under section XYZ that. But Queen Victoria's dead. It's out of date. Otra de las facetas del gran Sean Connery en el cine de guerra, el cine bélico, está en blanco y negro y nuevamente bajo la dirección de Sidney Lumet. The Hill, se conoció en algunos países como La Colina de los Hombres Perdidos, Rafael, una producción de la Segunda Guerra Mundial y que mostraba a esos prisioneros de guerra en campos enemigos. Oiga,
El hecho de que Sidney Lumet le gustara trabajar con Sean Connery le dice algo a usted de Sean Connery, ¿no? Claro, es que pues si usted se convierte en el actor fetiche de un gran realizador como lo fue Sidney Lumet, pues tiene que ser no simplemente por sus 1.90, por su gran presencia, por su Scottish accent, sino porque también tenía de dónde mostrar talento y grandes actuaciones como la que hizo en esta película, Rafael. Película basada en la Segunda Guerra Mundial, en el norte de África, que es una de esas áreas de la Segunda Guerra Mundial que no se experimenta mucho en el cine, y es en una base militar donde hay unos prisioneros que los hacen subir una montaña de mentiras, hecha específicamente para entrenarlos, como para torturarlos. Es una manera de mantenerlos controlados. Y aquí, pues, esta escena que tenemos de fondo es precisamente una especie de insubordinación por parte de este hombre frente a esas afrentas que le hacen un sargento bastante detestable. Y esa campaña del norte de África, Rafael, se hizo famosa por el gran Erwin Rommel, el zorro del desierto. Ese gran oficial alemán, pues, que no comulgaba con ciertas ideologías de los nazis. Pero esta es una muy buena producción en blanco y negro de guerra de 1965 de Hill. You've forgotten. Now I'm going to teach you from the beginning. I'll make you into something the army can be proud of. Número 7. Are you interested in pre-Columbian art, Mrs. Taylor? Now, those were collected by my wife. She's dead. They're the only things of hers I've kept. And that's Sophie. She's a Jaguarundi, South American. I trained her. Oh? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Los acompañamos Rafaela Buchaibe y Mario Alcalá en este top 20 de películas recordando la memoria de el legendario escocés Sir Thomas Sean Connery, un hombre que murió a los 90 años de edad. Y Rafael, usted hablaba ahorita y dio en un punto muy importante, y es que no cualquiera trabajaba con Sidney Lumet. Pues le pongo el listón más alto, no cualquiera trabajaba con Alfred Hitchcock, y el mismo Hitchcock se dio a la tarea de conseguir a Sean Connery para que protagonizara la película Marnie de 1964 al lado de la inolvidable Tippi Hedren. Esta película no fue muy bien recibida, ¿no? No. Y creo que dentro de los fanáticos de Hitchcock, uno de los puntos, una de las tablas flojas puede ser Marnie. Sí, pero mire que es de ese tipo de películas que con el paso del tiempo le han ido dando el lugar que se merece. Lo que pasa es que ahí se presenta una situación, y es que Hitchcock tenía otra cantidad de muy buenas y maravillosas películas, y esta pues se considera una obra menor. No es que sea mala, porque es muy entretenida, muestra la vida de Marnie, el rol de Tippi Hedren, pues una mujer que era cleptómana, ¿no? No la ha podido dejar sola. Porque oiga, y sorprende, esta película tiene algo interesante que no tiene mucho que ver con Sean Connery, pero sí con la relación que tenían Alfred Hitchcock y Tippi Hedren. Fue la última película que hicieron ellos dos juntos, y es por la relación tan complicada que tenía Hitchcock con sus actrices principales. Después de mucho revisionismo de la historia del cine y con todo lo que pasó hace unos años con el tema del hashtag #MeToo, muchas mujeres salieron a la luz pública, incluyendo a Tippi Hedren, hablando de que la obsesión que sentía Alfred Hitchcock por sus actrices principales era insana. Es que hasta el punto que ya en otra entrevista dijo que con esta película en particular, Marnie, Hitchcock acabó con la carrera de Tippi Hedren. Pero mire también cómo son las cosas. Él sí, ahí muestra como cierto aspecto misógino, porque para esta película en particular, una de las cosas que no permitía Hitchcock era que sus actores pues tuvieran el guión mucho tiempo antes. Pero para poder tener a Sean Connery le permitió, como caso excepcional, entregarle el guión con mucho tiempo de anticipación a Sean Connery para su papel de Mark en esta película del 64. Es bien interesante toda esa historia, y hay muy buenas películas y muy buenos libros para los que estén interesados. Hay una película que produjo HBO sobre Hitchcock y sobre su relación específicamente con Tippi Hedren, recomendada. Les doy más adelante con el nombre que no me acuerdo ahorita. Nuestro lugar número 7 de 1964, Marnie. Número 6. I couldn't agree with him more.
I may even give up golf for it. Really? Not quite. Ooh, souvenir from another jealous woman. Yes, but I haven't turned my back on one since. Llegamos a la posición número 6 con este lugar en la película de 1963, From Russia with Love, desde Rusia con amor. Rafael, si mi favorita era Goldfinger, mi segunda favorita es esta, la película Desde Rusia con amor, con Daniela Bianchi, otra de mis chicas Bond favorita. Y aquí el enemigo clásico, los rusos y Sean Connery en su papel de James Bond enfrentando a este tamaño enemigo. Y a la organización Spectre, por supuesto, que fue la organización contra la que James Bond tuvo que enfrentarse durante toda su carrera, por lo menos en la época de Sean Connery. En un momento dejaron a un lado la organización Spectre y volvió con Sam Mendes en la película que fue bien floja, Spectre. Una película que es de las pocas que ha tenido, pues, en épocas pasadas, que ha tenido presencia en los premios, incluyendo los Globos de Oro, pero para muchos perdía un poco, como usted decía, la esencia de ese enemigo imaginario que era Spectre, dándole un toque más real. Y esto pues iba en contravía de lo que se conocía del Agente 007. Nuestro lugar número 6 de 1963, Desde Rusia con amor. Número 5. Why do you want to join a force? Protect the property and citizenry of the Oh, city. please don't waste my time with that bullshit. Where are you from, Stone? From the south side. Stone. George Stone. Ah, cómo olvidar a Jean Malone. La maravillosa película del gran Brian De Palma, The Untouchables, de 1987. Esta es otra que tiene un elenco, Mario. No, pero es que esta película de verdad es que el elenco, la historia. Y quédese usted con un papel, trate usted de identificar uno de los papeles, incluso del villanazo, el tipo que botan desde la azotea, que apareció en el video de Michael Jackson. Kevin Costner, Sean Connery, Andy García, el gran Bob De Niro. O sea, ¿qué más puede pedirle usted a la vida? Uy, Bob De Niro peligroso al bate, ¿no? El hombre listo para el primer turno al bate, dejando el mantel completamente rojo. Ahorita estábamos hablando de ese renacer de Sean Connery a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90. Fue esta la película, porque esta es del 87 y aquí fue que reapareció Sean Connery y que todo el mundo volvió a caer en cuenta como este tipo ya no es James Bond, pero este tipo sigue pudiendo hacer acción y haciendo películas muy muy buenas. Pues reapareció tanto Rafael que por este ganó su único Oscar a Mejor Actor Secundario por este papel de Jean Malone. Y es que también me hace recordar una escena cuando coge el cadáver y timando al otro, ¿no? Y le pega el disparo dentro de la boca y el otro pues obviamente termina confesando dentro de ese escuadrón que formó Elliot Ness junto con Charles Martin Smith, y el otro era Andy García y por supuesto Kevin Costner. Esa Mario, pero que se toman esa foto. No confundirá a Elliot Ness con Helio Pez, ¿no? No, yo sabía que se iba a llegar allá. No, va a ser inconfundible. Ese es intocable como nuestra producción de 1987 en nuestro lugar número 5. Because I swore to uphold the law. And if you believe that, I'll tell you another. Número 4. Ransacked her own room and I fell for it. How did you know she was a Nazi? How did you know she was a Nazi? She talks in her sleep. Ella hablaba dormida. Ay, Alison Doherty. Qué gran escena. Padre e hijo compartiendo a la misma mujer, Alison Doherty, una agente encubierta de los nazis. Y por pedido expreso, fue una condición. Me dijo, listo, yo lo acompaño en este especial, pero usted tiene que poner en los primeros lugares Indiana Jones y La Última Cruzada cuando hablemos de Sean Connery. Y aquí está Rafael en la posición número 4, el Dr. Henry Jones. Pues, ¿qué se puede decir de Indiana Jones y La Última Cruzada? Indiana Jones, uno de los personajes más grandes que interpretó Harrison Ford, porque yo creo que lo recuerdan igual o más por Indiana Jones que por Han Solo. ¿Cómo iban a hacer para llevar adelante la franquicia? Ya habían estado en la primera, en Los Cazadores del Arca Perdida,
con el tema de los nazis y habían estado en el desierto. La segunda película había sido un poco más densa, más oscura. ¿Cómo la traían de regreso? ¿A quién podían meter para que la franquicia se sintiera fresca? Nada menos y nada más que a Sean Connery como el papá de Indiana Jones. Y lo lograron, y mire de qué forma, Rafael, porque el mismo truquillo intentaron hacerlo con esa cuarta y malograda entrega, El Reino de la Calavera de Cristal, tratando de prolongar o entregar la posta de un joven Indiana Jones en cabeza de Shia LaBeouf, y le salió el tiro por la culata, porque el joven Indiana Jones, que era River Phoenix, ese sí era un personaje que podía haber funcionado si estamos hablando de una prolongación hacia un hijo. En cambio aquí tiraron para el lado del padre y le pegaron, pero como se dice al perro, porque sí tenía la fuerza Sean Connery, que él mismo en varias entrevistas decía, es que yo no tengo problemas, si tengo que ser el papá de Harrison Ford o de Dustin Hoffman, pues lo hago, porque yo me divierto haciendo películas. Pero además, ¿qué personajes más carismáticos puede poner ustedes juntos que a Sean Connery y a Harrison Ford? No, es que no hay. Esto puede ser un sacrilegio, pero el padre borró al hijo. O sea, sí, Henry Jones suena a Indiana. Era la combinación de carisma más perfecta que yo haya visto en un equipo de cine. O sea, Harrison Ford y Sean Connery, ¿qué más le puede pedir a usted a la vida, Mario? Y con esta escena aquí, con esas famosas gaviotas, Indiana Jones y la última cruzada de 1989. Número 3. Llegamos a la posición número 3, viajamos a los años 80. En 1986 se presentó la película El Nombre de la Rosa, de la República Federal de Alemania. Y Rafael, en esas discusiones de nunca acabar entre las adaptaciones cinematográficas de grandes novelas, en este caso la de Umberto Eco, pues esta es de las pocas que sale bien librada. Muchos hablan maravillas de esta película en relación con el libro, y uno de sus grandes artífices fue precisamente el fraile Guillermo de Barkersville, Sean Connery. Y finalmente lo que hicieron, porque mucha gente pensaba que la novela de Umberto Eco no se iba a poder llevar a la pantalla grande porque tenía muchos temas sobre el tema de la religión, sobre lo que significa el tema de la religión para muchas personas. Lo que hizo la película fue deshacerse de eso, simplificar la historia lo más que se pudiera, y con eso se logró un objetivo muy muy bueno en esta producción del 1986. Y además, Rafael, que en el reparto nada menos y nada más que estaba el maestro Antonio Salieri, el gran F. Murray Abraham, que no la iba muy bien con Wolfgang Amadeus Mozart, y también Michael Lonsdale. El reparto también interesante, Ron Perlman, el popular Hellboy. Y Christian Slater. Christian Slater, jovencito antes de hacer esa Código Flecha Rota, pues sí, claro, con John Travolta, una película de acción. Pues esta es de 1986, nuestro lugar número 3, El Nombre de la Rosa. Número 2. Clumsy effort, Mr. Bond. You disappoint me. I'm not a fool, so please do not treat me as one. And that table knife, please put it back. We can't all be geniuses, can we? Vamos a 1962 y esta película es emblemática porque aquí comenzó o se reafirmó esa leyenda que nos abandonó a los 90 años de edad con el Doctor No, la primera entrega de James Bond en 1962, y usted la referenciaba muy bien. De tantas imágenes icónicas del cine, pues ver a Úrsula Andrews era ya un sueño hecho realidad, una ensoñación en la pantalla grande, y el villano ni hablar, el Doctor No, Rafael. Y es que es en esta película donde aparece toda la mitología de James Bond, desde la banda sonora que poníamos al principio del programa, la pistola, las mujeres, absolutamente todo lo que se estableció y que conocemos hoy en día y que se mantiene vigente
Empezó en 1962 con esta película. Mario, pero usted, no me puedo perdonar porque en la parte de Goldfinger no hablamos del carro que apareció claro. a partir de Goldfinger, que es el Aston Martin DB5. Sí, pero que infortunadamente pues el dinero lo hace todo, por cuestiones monetarias se cambió en recientes entregas, ¿no? Ya le vendieron la licencia a otra constructora de autos. En la época de Pierce Brosnan, él estaba manejando un BMW, si no estoy mal. Sí, hágame el favor, y creo que recientemente también cambiaron y dejaron de lado el Aston Martin, que aquí empezó a ser parte del cóctel, ¿no? Del Martini. Pero fue en Goldfinger, con el Aston Martin DB5, ese carro que es espectacular, Dios mío, pero esta película, Doctor No, establece toda la mitología, todo lo que es crea el James código. Bond como personaje. Crea ese código que después sería reafianzado por el resto de producciones, pero sí, si esta no hubiera sido tan importante, seguramente la saga no hubiera tenido tanto éxito como lo es hasta nuestros días. ¿Qué hacemos con esa imagen de Ursula Andress? Por con Dios. el vestido de baño saliendo del mar. ¿Qué hacemos con eso? Pero algún día vamos a hablar con propiedad y hacer un top. Así terminemos agarrados de cuál resulta siendo la chica Bond más fascinante, pero Ursula Andress pica en punta. Sí, señor. Sí, No. señor, sin duda. Nuestro lugar número 2 de 1962, Doctor No. I never fail, Mr. Bond. What do we do with him? Número 1. Peachy, I'm heartily ashamed for getting you killed instead of going home rich like you deserve to, on account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? Llegamos al lugar número 1 y aquí sí queda dolora con este tema e insisto, Rafael y oyentes, que Sean Connery fue mucho más que el agente 007 y uno de sus grandes papeles lo hizo en una película absolutamente maravillosa, descollante, excelsa, magnífica, The Man Who Would Be King de 1975. Y usted que habla, Rafael, de grandes repartos y directores, Su Majestad, el gran maestro John Huston, con Sean Connery, Michael Caine y Christopher Plummer en esta extraordinaria película. Es que, y la repito y la sigo amando definitivamente. De verdad, es que, ¿qué tal los elencos? ¿Qué tal con la gente que compartió pantalla este hombre? Sí, y en esta historia sobre todo como examina esa condición humana, Rafael, de el poder o el querer sentirse una deidad, el ser adorados, y aquí pues dos aventureros que terminan por allá en un país llamado Kafiristán, salvan a una tribu, es uno de ellos elegido rey porque supuestamente es una deidad, un enviado por los dioses, y a partir de ese momento el hombre se cree el cuento hasta que termina pues en esa famosa escena del puente. Oiga, Mario, y John Huston había tratado de hacer esta película infinidad de veces. De hecho, en algún momento, en los años 50, había tratado de meter a Clark Gable y a Humphrey Bogart, pero Bogart se murió. Uy, ahí pero sí, imagínese usted. Ahí sí me generó usted una duda muy grande. Si hubieran sido tan grandes como Sean Connery y Michael Caine, bueno, pero es que estaba Humphrey Bogart, o sea, era ya media película hecha. Oiga, qué buen dato ¿cómo ese. hace falta Sean Connery? ¿Sabe qué me sorprende ahorita que estamos hablando mucho de él? Sean Connery, que no la incluimos en el top porque la verdad que fue una película muy floja. La última que hizo fue la Liga de los... Alan Quatermain y la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Sí, y de ahí en adelante de Sean Connery nunca más se volvió a saber. Sus últimos días fueron muy reclusos. Es que él no dejó de rodar desde 2012. Hizo una película, prestó su voz para una película animada. Y de ahí en adelante nunca más se volvió a saber de Sean Connery hasta la noticia que pues hoy nos entristece, que es el fallecimiento de él. Pero sabe con que sí estuvo siempre fue muy un seguidor muy ferviente del movimiento para que Escocia se independizara del Reino Unido. En eso sí, y además sentía esa sangre escocesa y la llevaba en las venas y lo decían sus discursos e incluso en algunas películas se daba el lujo o la libertad de meterle ahí sus diálogos políticos, porque sí, era un convencido de la causa escocesa. Y Rafael, aunque soy un enemigo a muerte de hacer honorable mentions, como hacen ciertos canales, no quiero pasar sin recordar dos películas que se me vinieron a la mente en estos momentos. Una de ellas era Time Bandits, Bandidos en el Tiempo, donde era el rey Agamenón.
la de Terry Gilliam, y la otra, una que era medio floja pero divertida, que era como el curandero de la selva, que la hizo con Lorraine Bracco. Oiga, y ahorita que les estaba hablando de Tippi Hedren y Alfred Hitchcock, la película es The Girl, la chica. Búsquenla, es interesante para volver a ese tema de Hitchcock y su relación complicada con sus mujeres. Bueno, pues Rafael, hasta aquí este gran especial. De nuevo, gracias por haber estado aquí con nosotros recordando a uno de los grandes. Nos vamos con un vacío que será difícil de llenar. Sí, porque era esa figura emblemática. O sea, no me imagino el momento en que nos toque pasar por estas con hombres de la talla de Bob De Niro, de Pacino, de Jamie Khan. Mismo Harrison Ford. No, mejor dicho, de Tom Hanks. No, son de los grandes. Bueno, vámonos con la canción del gran Sean Connery. Rafael, un abrazo. Un abrazo, hermano. Saints their hope they knew and mocked the cross and flame. He met the tyrant's brandish still alive.